Hola, muy buenas. Vamos a iniciar aquí la serie de tutoriales de la asignatura de Economía a Distancia del Instituto Calderón de la Barca. Hoy el tema que nos ocupa es el tema 1, que es economía. En él vamos a ver conceptos que resultan esenciales, centrales para el entendimiento de la asignatura, como son el de la toma de decisiones, el principio de la escasez, coste-beneficio, el principio de los incentivos, el principio de eficiencia y equidad y la economía del conocimiento. Vamos allá. Entendemos que economía es la ciencia de la elección. Consiste en administrar recursos que son escasos entre fines que son alternativos. Quiere decir que la economía se origina y tiene su causa principal en la escasez. Donde hay escasez hay economía. ¿Por qué? Porque es necesario administrar esa escasez. Donde no hay escasez no hay economía. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de administrar la abundancia. Pensemos el caso del aire que respiramos o de los pedernales. Resultan abundantes en relación a la necesidad que hay de ellos y por lo tanto no necesitamos de una administración de los mismos y no se habla de la economía de los pedernales. En cambio, en la práctica, la inmensa mayoría de los casos, los recursos resultan escasos y se pueden aplicar a múltiples cosas. Pensemos que con el acero que tenemos podemos hacer buques, podemos hacer coches, podemos hacer mobiliarios, podemos hacer infinidad de cosas, pero no todas a la vez. Surge por lo tanto el binomio escasez, necesidad ilimitada y de ahí la elección, que es el elemento central de la economía. Bien, conceptos claves de la economía son estos que hemos resaltado aquí a la izquierda, en el cuadro, a la derecha, perdón, en el cuadro rosado, como el de necesidad, factor productivo, bien, servicio y escasez. La necesidad es una sensación de carencia que obliga, que impela al individuo a satisfacerla. Es decir, nosotros necesitamos comer y no estamos sentados, calmados, diciendo, oye, pues tengo hambre, sino que nos obligamos a levantarnos y buscar comida para satisfacer esa necesidad. El factor productivo es todo aquello que sirve para obtener un bien. Y bueno, pues sería la mano de obra, o bien sería el acero, sería el plástico, el capital físico, la maquinaria, el mobiliario, las instalaciones técnicas. Bien es todo aquello que satisface una necesidad, pues un huevo frito, una mesa, una silla. Y servicio, lo mismo que en bien, pero de naturaleza intangible. En este caso pues sería la cena en un restaurante, o la sanidad, o la educación serían ejemplos de servicios invisibles, intangibles. Por último, la escasez es la sensación de limitación que tenemos de ciertos recursos y que, como digo, va muy emparejado y como hemos hablado con el concepto de necesidad. La economía parte del principio, por lo tanto, de la toma de decisión. Cuando hay escasez, tenemos que tomar decisiones. Y para que esas decisiones sean previsibles, necesitamos establecer que el individuo es racional. Es decir, que es capaz de pensar, de evaluar y de actuar de acuerdo a ciertos principios. Bien es cierto que Coase dice que esa racionalidad es limitada, es decir, somos incapaces de conocer toda la información a la hora, por ejemplo, de adquirir un bien como pueda ser un coche. No tenemos toda la información sobre todos los bienes, todos los coches que se producen en el mercado. Y además de esa racionalidad limitada, también nos movemos por el oportunismo, es decir, el individuo económico, si es capaz de obtener cualquier ganancia en el proceso de intercambio, la va a obtener. Bien, vemos los 4 principios más importantes en esta toma de decisiones de las que estamos hablando. El principio de escasez, tenemos que afrontar disyuntivas, tenemos un presupuesto cerrado y podemos comprarnos un coche, un ordenador o ahorrar. El principio de coste-beneficio, tenemos ante cualquier elección que comparar las pérdidas que nos ocasiona con los beneficios que esperamos obtener de ella. El principio de los incentivos, el individuo responde a estímulos, a motivaciones, que veremos a continuación. Y el principio de la eficiencia y la equidad, el cual nos lleva a la eficiencia a evitar despilfarros y en la equidad a valorar la justicia. Bien es cierto que, como veremos luego, el mercado, la economía de mercado, entiende de eficiencia, pero no sabe nada de la equidad. La equidad implica ya un juicio de valor en su definición y el mercado no atiende a la misma. Es un ámbito
que sale de la economía y que entra en otros subsistemas sociales como el político o el cultural. El principio de escasez. Vayamos uno a uno a estos principios que hemos enunciado anteriormente. Afrontamos disyuntivas. Al elegir, ante cualquier decisión de consumo, tenemos que renunciar a algo. Y de aquí surge un concepto central en economía, que es el concepto de coste de oportunidad. El coste de oportunidad viene dado por todo aquello que perdemos a la hora de optar por algo. Es decir, ahora cuando estáis viendo este vídeo os estáis perdiendo de hacer otras cosas. Pues estar paseando con los amigos, en el cine, ver la televisión. Bien, ¿cuál es el coste de oportunidad de vuestra decisión de estar viendo este tutorial? El coste, lo que valoráis, la mejor alternativa perdida. Es decir, podéis hacer 100.000 cosas. Valorar la mejor alternativa que haríais, que os gustaría hacer ahora, y ese será vuestro coste de oportunidad. Lógicamente, el coste de oportunidad veremos luego que es un coste implícito, no lo pagamos en dinero, pero sí que existe. En economía, adicionalmente, agrupamos a los individuos por caracteres de homogeneidad en 3 grandes grupos. Tenemos la familia, que son las unidades económicas de consumo, las empresas, que son las unidades económicas de producción, y el gobierno, que es quien arbitra el juego de intercambios que se dan entre familias y empresas, ya sea en el mercado de bienes y servicios o ya sea en el mercado de factores. El gobierno es, además de quien regla estos intercambios entre familia y empresa, también es un agente económico más de consumo a la hora de hacer carreteras o construir institutos o hospitales. También es un agente que entra en el mercado como pueden entrar las familias o las empresas. Los factores productivos. Detengámonos un poco en este concepto que resulta central. Los factores productivos pueden ser diversos. Pensemos a la hora de hacer un huevo frito. A la hora de hacer un huevo frito necesitamos el huevo, la sal, el aceite, la sartén, una paleta, una cocina, un plato y tiempo de dedicación por 5 o 10 minutos que nos puede llevar a hacer el huevo frito. Bien, lo que hacemos en economía es agrupar toda esta infinidad de recursos, igual que hemos hecho con los agentes económicos que hemos llamado familias, empresas y Estado. Vamos a agrupar los factores productivos, los innumerables que pueda haber, también por ciertas características de homogeneidad. Y entonces hablamos de que va a haber recursos naturales. En el caso de un huevo frito sería el huevo, la sal y el aceite. Es decir, son bienes que provienen de la naturaleza, minerales, tierra cultivable o urbana. Luego estaría el capital. El capital sería aquellos bienes económicos que sirven para obtener otros bienes. Y que en el caso de la producción del huevo frito sería pues la cocina, la sartén, la espumadera y el plato donde vamos a poner el huevo frito. Y por último estaría el trabajo. El trabajo vendría dado por la facultad física e intelectual que aplicamos al proceso productivo. Es decir, en el caso del huevo frito hay que tener una facultad física, una fuerza determinada para romper el huevo y luego mover la espumadera, pero también hay que tener una capacidad intelectual para hacer un huevo frito. Es decir, hay que poner el huevo una vez que el aceite está caliente, hay que rociarlo con la espumadera de forma uniforme para conseguir un frito adecuado, etcétera, etcétera. Y por último está la iniciativa empresarial, es decir, la capacidad para organizar y la motivación para emprender necesaria para realizar el huevo frito. Cada uno de estos 4 factores que hemos hablado tiene una retribución, un premio por su intervención en el proceso productivo. Llamamos así renta a la retribución del factor tierra, llamamos interés a la retribución del factor capital, es decir, interés es el precio del capital. Cuando pedimos un préstamo, pedimos un capital y pagamos un interés. Llamamos salario a la retribución del factor trabajo y llamamos beneficio a la retribución del factor iniciativa empresarial. El concepto de capital es un concepto central en economía, dado que tiene diferentes acepciones. Podemos hablar de capital físico-económico, capital financiero, capital humano y ser diferente en cada caso.
En el caso del capital físico, el capital económico, es lo que hemos hablado de los bienes que sirven para obtener otros bienes. Es el activo de las empresas, la maquinaria, las herramientas, las instalaciones, las infraestructuras. Eso es capital económico. En cambio, cuando hablamos de capital financiero, son recursos monetarios que se aportan, ya sea por bancos o agentes externos, o ya sea por los propios emprendedores, para hacer empresa, para impulsar actividades económicas. Eso es capital financiero. Es decir, en el caso del huevo frito, el capital financiero son los 20 euros que hemos gastado en adquirir la sartén, la espumadera, el plato, el huevo frito, el aceite y la sal, 20 o 50 euros, lo que sean, y el capital económico sería el huevo frito, perdón, el capital económico sería la sartén, la espumadera, como hemos dicho, la cocina, ¿de acuerdo? Son conceptos diferentes. Y por último está el capital humano, que son los conocimientos atesorados para realizar el proceso productivo de forma adecuada, y que va a venir ya sea por el background, por la experiencia del trabajador, o ya sea también por la formación adquirida. ¿De acuerdo? Esas dos son las fuentes principales del capital humano. Bien, centrémonos ahora en el concepto de bien, servicio y actividad económica. La escasez provoca la producción a partir de ciertos factores productivos. Mediante el uso de estos factores productivos que acabamos de analizar, obtenemos bienes y servicios, en nuestro caso pues el huevo frito, y ese huevo frito se distribuye y satisface una necesidad, el hambre de una persona en este caso. Tenemos por lo tanto tres actividades económicas básicas: la actividad económica productiva, la actividad económica de distribución y la actividad económica de consumo. Estas son las tres actividades económicas básicas. Bien, a través de esa actividad económica lo que obtenemos son bienes y servicios, productos en general, vamos a decir. Y estos bienes y servicios, estos productos, son todos aquellos que satisfacen una necesidad y que podemos clasificar de diferentes formas. Así hablamos de bienes libres, que son aquellos que son ilimitados. Hemos hablado del aire, o los pedernales, o las amapolas del campo. Y los diferenciamos de aquellos otros que son económicos, que son la inmensa mayoría, que son aquellos que son escasos: los ordenadores, la silla, la mesa o los abrigos. Luego tenemos los bienes de consumo, que son aquellos que satisfacen directamente una necesidad, pues un automóvil o una manzana o un abrigo. Y lo diferenciamos de aquellos bienes de capital, que hemos dicho que son aquellos bienes que no satisfacen directamente la necesidad, pero que sirven para obtener otros bienes, y que es la maquinaria, las instalaciones, el utillaje, la herramienta. Vemos también que hay bienes que son intermedios, es decir, que no están preparados para satisfacer la necesidad si no hay una transformación posterior. Vemos aquí, por ejemplo, el acero o los minerales. Y lo diferenciamos de aquellos bienes finales que ya están preparados para su consumo, para la utilización directa: la bicicleta, el coche o el ordenador o el móvil. También vemos que hay bienes públicos y bienes privados. La diferencia entre bienes públicos y bienes privados resulta interesante. En el caso del bien público, son aquellos bienes que, una vez producidos, pueden ser consumidos por más de una persona. El caso del bien privado es aquel que, una vez producido, solo puede ser consumido por una persona. Ejemplo de un bien público podría ser un parque, una carretera, esta clase que hemos subido a través de internet a la red, un partido de fútbol, innumerables ejemplos. En cambio, un bien privado pues sería una manzana, un móvil, es decir, algo que en el momento de que es consumido solo puede ser consumido por una persona. Es decir, aunque yo me pueda comer una manzana entre dos personas, el trozo de manzana que me como yo no se lo puede comer otra persona. Eso sería un bien privado. Quiero que observéis que es importante que veáis que no hay que necesariamente una identificación de bien público con producción por parte del sector público, ni bien privado como producción por parte del sector privado.